Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo. funciones, podríamos decir que hay variables que vienen de
por fuera del modelo. ¿Cuáles eran esas variables? Las que nosotros poníamos sobre la cláusula centelestaria. Es decir, el ingreso monetario era constante, los costos de preferencia, la tecnología, el número de empresas, los costos de producción. Cuando hacíamos funcionar el modelo, cuando poníamos a operar este modelo, entonces decíamos, bueno, en función de estas variables, vamos a tener la demanda del bien y la oferta del bien. Acá ponemos entonces los datos de esas dos funciones. Al hacer funcionar este modelo, se definen finalmente dos variables que son las que a nosotros nos interesan en este mercado de bienes. Se define cuál va a ser la cantidad efectivamente intercambiada y cuál va a ser el precio que se va a pagar por cada unidad. Estas variables son las variables endógenas al modelo, entonces son las que se definen finalmente cuando el modelo opera. Esto mismo se va a repetir en nuestros modelos macroeconómicos. Respecto de los parámetros son aquellos coeficientes que vinculan a las variables. Por ejemplo, si nosotros teníamos una función de demanda, nosotros tenemos que la cantidad demandada de bien X era igual, por ejemplo, a 10 menos 2 P de X. Los parámetros eran estos números, que suelen ser constantes, que hacen que la relación entre las variables independiente y dependiente tengan, que definen ese vínculo. Estos van a ser los parámetros. Los parámetros, en nuestro caso, van a ser razones. ¿Qué son las razones? Una división cociente. Y ustedes conocieron razones medias, por ejemplo, el costo medio, el producto medio, el ingreso medio, y también conocieron razones marginales, que era un cociente de magnitudes que se definían por incrementos entre ellas, por cambios que habían entre ellas. Estas son algunas de los parámetros que vamos a utilizar, y otros parámetros que vamos a utilizar son las tasas. Las tasas o índices muestran diferentes momentos del tiempo y en general están definidos, por ejemplo, si hablamos de la tasa de inflación o de la inflación, que lo vamos a
La función técnica macroeconómica será cuánto se produce, cuánto es el nivel de producto de un país en función del empleo, vamos a llamar al empleo de la mano de obra, y del capital, al stock de capital. Estas son dos funciones técnicas, una en el campo de la microeconomía y otra en el campo de la macroeconomía. Ambas lo que nos muestra es cómo se combinan los factores productivos para obtener cierto nivel de producto o de producción de un bien. Otra de las maneras de la técnica principal, otras ecuaciones o funciones son funciones institucionales. Institucionales, este tipo de función nos muestra cómo se comportan matemáticamente las reglas que fija el Estado, que fijan los gobiernos. Por ejemplo, si nosotros queremos cuantificar el valor de lo que capta la FIP por el impuesto al valor agregado, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cuánto se cobra del valor agregado? ¿Cuál es la alícuota del valor agregado? El 21%. Es decir, que la cuantía de ese impuesto, el total del IVA, va a ser igual al 0,21, el 21% expresado tanto por uno, por el total de las ventas que realicen los comercios. Este tipo de función que es institucional me está mostrando en su composición que hay una norma dentro de esta economía. ¿Y quién fijó ese 21% del IVA? ¿Quién determina el negocio al que usted va a cobrar? Me parece que el 21%, entonces el vecino dice, yo también voy a cobrar el 21%. Es el Estado a través de qué? ¿Quién determina la cuantía o los coeficientes tributarios? ¿El Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial? Son leyes, salen del Poder Legislativo. Si cambiara este coeficiente, tendría que pasar a través del Congreso, el que dirá si se baja o se sube esta alícuota. Por supuesto, siempre el Poder Ejecutivo tiene el poder de veto. Esto ustedes ya lo estudiaron todavía no. Cuatrimestre lo estudiaron en Derecho Constitucional. Y una última manera de vincularse las variables es a través de identidades. ¿Se acuerdan cuando se decía que una variable era idéntica a otra? ¿Cuándo había una identidad? Esto lo vieron en álgebra. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos que la cantidad de... Yo les traigo ejemplos de micro porque eso ya lo saben. La cantidad demandada del bien X, dijimos que era igual a 10 menos 2 P de X, y la cantidad ofrecida del bien X puede ser igual a 3 por P de X. Hacer una simplificación. ¿Qué es esto y qué es esto? Igualdad. ¿Esto qué es? Sí, además son rectas, sí, estaba de acuerdo. Pero ¿esto qué es? ¿Qué función es esta? La demanda. ¿Quién determina la función de demanda? Los consumidores. ¿Esta qué es? La oferta. ¿Quién determina la función de demanda? Productores. ¿Los productores tienen algo que ver en esta función? No, la definimos nosotros consumidores en el interior de nuestra reflexión económica, y los productores la definen de acuerdo a las condiciones que tienen para comprar los factores productivos, los servicios de los factores productivos, de acuerdo a su planta instalada. ¿Cuándo se unen estas dos agentes económicos en el mercado? Y en el mercado, para lograr ese punto de equilibrio que determinan las variables endógenas al modelo, lo que necesitamos es que la cantidad demandada sea idéntica a la cantidad ofrecida, que la función de demanda sea igual a la función de oferta. Es decir, que en general estas funciones de identidades hacen referencia a equilibrios.
cómo se producía un bien en particular. Acá veremos cómo se produce el total de bienes y servicios finales de la economía. En microeconomía estudiamos cómo se determinaba el nivel de precios, de equilibrio de ese bien. Nosotros acabamos de ver cómo se define el nivel general de precios, el promedio de todos los precios que rigen la economía de acuerdo a los bienes y servicios que se producen. Nosotros en microeconomía estudiamos cuándo se empleaba el factor trabajo, cuándo se producía un bien en particular. Acá nosotros veremos cuál es el nivel de empleo de la capacidad de mano de obra que tiene este país para poder ser empleado. De manera tal que lo que vamos a ver es el conjunto de todos estos elementos que constituyen esta sociedad determinada. ¿Cómo se va a hacer para construir este conjunto de elementos que constituyen el agregado? Existe una corriente filosófica que dice que la macroeconomía se construye a partir del principio del individualismo metodológico a través de la sumatoria de los comportamientos individuales. Es decir, que si quiero saber cuál es la demanda global, consumar las demandas de cada uno de nosotros, esto es que cada uno de nosotros, por cada uno de los bienes y servicios finales que consumimos, estoy en condiciones de construir el todo. Es decir, que la suma de las partes va a ser el todo. Hay otro modo de ver la macroeconomía que es desde el holismo metodológico, es decir, la macroeconomía nada tiene que ver con los comportamientos individuales porque el conjunto se comporta diferentemente de lo que cada individuo individualmente, cada persona individualmente lo hace, de manera que es autónoma a los principios microeconómicos, tiene sus propios principios y su propio modo de generar la teoría. Y un modo intermedio es el sistémico, en el que tanto el individualismo como el holismo se retroalimentan entre sí, es decir, el todo la parte forma parte del todo, pero ese todo no es la sumatoria, sino que tiene cierta parte de autónoma, con lo que sigue que va a ser mayor que la suma de las partes. Nosotros vamos a tratar de construir la macroeconomía a partir de ciertos principios de individualismo, la sumatoria de lo que hace cada persona, y también de cierta parte autónoma del comportamiento de la sociedad en su conjunto. De manera tal que, con esto que quiero decirles, que hace falta que se acuerden de microeconomía, porque la vamos a recuperar casi en todas las clases. ¿Cuál es el objetivo, en consecuencia, de esta materia y de esta parte de la materia? Por lo pronto, contextualizar que lo que vamos a estudiar ahora es la economía de un país. En más de una oportunidad designaremos a ese país como Argentina, pensando cuáles son los fenómenos de la realidad que a nosotros nos impregnan en este momento. ¿Qué vamos a hablar? De cuáles son los antecedentes doctrinarios, o sea, cuáles han sido los pensamientos económicos en los que hubo juicios de valor que intervienen a la hora de poder decir cuál es la realidad de nuestra economía. Además, vamos a hablar de cuál es este método científico que interviene en la economía, que como les dije, no es deductivo ni inductivo solamente, sino que echa mano de todo cuanto le pueda resultar útil para generar teoría. También vamos a ver cuáles son las principales variables que intervienen en cada sistema económico, en nuestro sistema económico macroeconómico, que vamos a hablar siempre desde el sistema capitalista y en general de condiciones competitivas. Ese va a ser nuestro gran marco de análisis. Y por último, vamos a medir, vamos a cuantificar las variables. Y para esto vamos a hacer un poco de memoria, porque van a recuperar esto que estudiaron en el primer año, que se llamaban cuentas nacionales. ¿Se acuerdan de las qué? Sí. Bueno,